Gracias, Señor. Muy bien. Ok. Sigan orando nomás si hay personas que están recibiendo, no hay problema. Los demás vamos a tomar un momento en la palabra. Quiero comenzar de esta manera. Hace algunos años, el año pasado en realidad, el Banco Central lanzó una aplicación para teléfonos Android y iPhone para reconocer billetes falsos. Funciona como, no tengo muy claro cómo funciona la aplicación, pero es muy útil para dueños de negocios, de empresas, para reconocer los billetes falsos. Sin embargo, cuando los gobiernos capacitan a personas para reconocer billetes falsos, lo que hacen, curiosamente, es algo muy distinto a lo que uno esperaría. Uno esperaría que te muestren un billete verdadero y lo compares con uno falso, ¿verdad? Pero la verdad es que así no se capacita a gente para reconocer billetes falsos. La forma de capacitar a las personas para reconocer billetes falsos es que le muestran un billete verdadero y esa persona empieza a reconocer cada detalle del billete verdadero. Cómo se siente el tacto, las rayas que tiene, los hologramas que tiene, cómo son, de tal manera que cuando llega un billete falso lo reconocen inmediatamente. Hoy día quiero aplicar esto a nuestra vida. ¿Cómo identificar en nosotros la verdad de la falsedad? ¿Cómo identificar, por ejemplo, una religión verdadera de una religión falsa? Y al examinar el Evangelio de Marcos nos damos cuenta que Jesús tuvo que interactuar con grupos que suponía que seguían a Dios, pero en realidad no lo seguían. Lo que ellos estaban obsesionados era por cumplir la ley. Entonces, Él fue muy claro, muy específico en relación a cómo identificar lo verdadero de lo falso. Y precisamente hoy día estamos en una serie de mensajes en el Evangelio de Marcos que tiene que ver hoy día con esto, con identificar lo verdadero de lo falso. Esta serie va a terminar el día 19 de junio. El 19 de junio vamos a terminarlo con algo muy diferente. Este lugar va a ser transformado, vamos a poner sillas de una forma diferente. Va a haber algo muy distinto. Vamos a presentar una obra de teatro que se llama Experimento Marcos. Los jóvenes de la iglesia lo están preparando y queremos que usemos ese momento para invitar a personas que no conocen al Señor. No invite a su amigo Canuto de la otra iglesia, invite a gente que no conoce al Señor, compañeros de trabajo, parientes, amigos, compañeros de estudio, invítenlos, porque va a ser un momento especial dedicado para que las personas puedan hacer una decisión por Jesús. ¿Amén? Así que les pido, prepárense y oren por esto también. El día 19 de junio. La enseñanza de hoy se llama Reconociendo lo verdadero e identificando lo falso. Oremos. Señor Jesús, gracias porque tu palabra se derrama en medio nuestro. Gracias por tu espíritu que revela la palabra a mis hermanos y a mis amigos aquí, como ha estado ocurriendo recientemente. Y yo pido que ahora, en este momento, que vamos a exponer estas sencillas palabras, yo pido que tu Espíritu Santo acerque un poco más
aquellos que se sienten lejos, aquellos que necesitan guía, aquellos que necesitan orientación, aquellos que te necesitan a ti, Señor. Yo pido, Espíritu de Dios, ven y háblanos. Y aquellos que están lejos de ti, acércales, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo identificar una religión verdadera de una religión falsa? Les decía al principio que Jesús interactuó mucho con un grupo religioso que se llamaban los fariseos. ¿Cuántos han oído hablar de los fariseos? ¿Sí? Ah, no, los demás nunca han oído hablar de los fariseos. Uno, dos. Ah, ya, ok. Me gusta este chiste, siempre lo digo porque es de mi pastor. Dice, ¿cuántos creen que Jesucristo es el mismo hoy, ayer y para siempre? Amén. ¿Cuántos creen que los fariseos son los mismos hoy, ayer y para siempre? Siempre lo mismo. Siempre hacen lo mismo. Los fariseos, en una palabra, eran un grupo religioso que se caracterizaba por su legalismo, por su apego a cumplir la ley, y discriminar de esa manera a los que la cumplían y a los que no. Ahora vamos a ver ejemplos de cómo el Señor Jesús interactuó con los fariseos y cómo Él usó discernimiento para separar lo verdadero de lo falso. Vamos a leer la palabra en Marcos capítulo 2, versículos 5 al 18, si tiene un teléfono. Si no tiene una aplicación de la Biblia en el teléfono, bájese una aplicación de la Biblia en el teléfono, es gratis, es bueno andar con la Biblia en el teléfono. Si tienen el libro negro, saque su libro negro y busque ahí en Marcos capítulo 2, del 5 al 18. Tenemos en francés, en rojo, tenemos la palabra marcada en francés para los que lo necesiten. Dice así: al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados quedan perdonados. Estaban sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así?, les dijo. ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico: tus pecados son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió al paralítico y le dijo: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían. De nuevo salió Jesús a la orilla del lago. Toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, donde éste cobraba impuestos. Sígueme, le dijo Jesús. Y Leví se levantó y lo siguió. Sucedió que estando Jesús a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se sentaron con él y sus discípulos, pues ya eran muchos los que lo seguían. Cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron con quién comía, les preguntaron a sus discípulos: ¿y este come con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oírlos, Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Al ver que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, algunos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿cómo es que los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan, pero los tuyos no? Se dan cuenta muchas objeciones de parte de los maestros de la ley con el ministerio de Jesús. Y
Quiero hablar hoy día acerca del legalismo, porque el legalismo es un estorbo para desarrollar nuestra relación con Dios. El legalismo es lo que nos aleja de Dios, más que lo que nos acerca. La ley nunca ha acercado al hombre. La ley aleja a Dios del hombre. ¿Por qué? Porque la ley establece que el hombre es malo y que Dios es bueno. La ley establece que el hombre es imperfecto, pero que Dios es perfecto. Eso es lo que hace la ley, hace una separación. Número uno, ¿qué hace el legalismo? El legalismo impide ver la verdad. Vamos a leer un poquito de nuevo estos versículos en Marcos. Al ver Jesús, la fe de ellos, Jesús sanando a un paralítico. ¿Se acuerdan del episodio, verdad? Jesús estaba predicando en un lugar como este, digamos, no sé, era una casa parece, y de repente empieza a caerle polvo en la cabeza, así como, ¿qué onda? Está temblando. Y de repente se abre el techo, donde estos amigos estaban rompiendo ese techo para bajar al paralítico en su camilla. Y cuando baja el paralítico, cuando finalmente llega al suelo, Jesús lo primero que le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Y en el versículo 7 está la reacción de los fariseos. ¿Por qué habla este así? El único que puede perdonar pecados, ¿quién es? Dios. Y estaban en lo cierto. El único que puede perdonar pecados es Dios. De hecho, la palabra de Dios lo dice en Números 14, 18, por ejemplo, donde dice que Dios perdona la maldad y la rebeldía y jamás deja impune al culpable. Pero su deseo por cumplir la verdad, comillas, la verdad escrita, les impidió ver la verdad. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Estaban tan apegados a la literalidad de la ley que no pudieron ver la verdad que estaba frente a ellos. Jesús es la verdad. La verdad no consiste en una ley. Jesús es la verdad, es una persona. Y el legalismo muchas veces nos impide ver la verdad. No tenemos argumentos en contra de la ley. Sin embargo, la ley nos impide ver la verdad. Nos impide ver a Jesús. Y Jesús, como argumento, no se los recalcó, sino que se los demostró. Le dijo, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levanta, agarra tu camilla y ándate para tu casa. Y le dijo, y para que vean que el Hijo de Dios tiene poder para perdonar los pecados, agarró al paralítico y le dijo, levántate, toma tu camilla y ándate a casa. Y dice la Biblia que al instante ese hombre se paró y se fue. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque muchas veces el legalismo nos impide ver a Dios. Nos impide la verdad. Segunda cosa, el legalismo impide la libertad en las relaciones. Vamos a leer el capítulo 2 de Marcos, versículos 16 y 17. Dice así: cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron con quién comía, estaba comiendo con Mateo y sus amigos, que no eran precisamente blancas palomas, vieron con quién comía y les preguntaron a sus discípulos, ¿y este come con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oírlo, Jesús les contestó, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Miren, esto habría sido como si Jesús se pusiera a comer con los culpables del caso Cabal, ¿me entiendes?
O sea, esa gente son los leprosos actuales en Chile. O sea, que yo no sé cómo pueden salir a la calle esas personas por todo lo que han hecho. O sea, no es sin culpa la cosa, ¿no es cierto? Así eran los recaudadores de impuestos en el tiempo de Jesús, eran odiados, eran despreciados. ¿Por qué? Porque lo que hacían los recaudadores de impuestos era cobrar los impuestos de los hebreos y entregárselos a los romanos, que eran el país conquistador, el imperio conquistador. Y en esa pasada, ellos agarraban lo suyo. O sea, si tú tenías que pagar 10 de impuestos, el cobrador de impuestos te cobraba 15, porque ahí eran como los toreros, cortaban la cola y la oreja. Y por eso eran muy despreciados, porque siendo israelitas les quitaban el dinero a su pueblo para entregárselos al usurpador. Entonces era gente con la cual nadie quería tener relación. Y cuando Jesús oyó a los fariseos decirle, oye, ¿con quién te estáis juntando? ¿Con quién se están juntando? Jesús los oyó y les dijo, ¿sabe qué? Los sanos no necesitan médicos. ¿Quiénes necesitan médicos? ¿Quiénes necesitan médicos? ¿Usted va al médico cuando está sano? Esta semana fui al cardiólogo. Me pasaron algunas cositas por ahí, después les cuento. Y el cardiólogo me recibe y antes de decirme buenas tardes me dice, ¿qué le pasó? Porque la gente no viene donde mí para saber cómo estoy. Los enfermos necesitamos al médico. Los enfermos requieren de médico, no los sanos. Y de alguna manera, creo que los fariseos no habían captado esto. Ellos pensaban que la religión era para gente buena. Ellos pensaban que tener una relación con Dios, para tener una relación con Dios había que ser bueno. Sin embargo, el Señor fue claro aquí. El legalismo cierra las relaciones, coarta las relaciones y nos deja solo relacionarnos con personas que son iguales a nosotros. Todos cristianos, todos de hogares bien constituidos, todos casados por la ley de Dios y por la ley de los hombres, todas personas decentes. Eso es lo que hace la religión. La religión no nos deja juntarnos con alguien que es distinto de nosotros. Y los fariseos le reclamaron eso. ¿Por qué come con esta gente indecente? No te relaciones con ellos, porque son diferentes. No te relaciones con ellos porque son pecadores. No te relaciones con ellos porque son homosexuales. No te relaciones con ellos porque no están casados. No te relaciones con ellos porque son de otro país. Hermanos queridos, en nuestra iglesia hemos pedido que el Señor traiga a los pecadores. Y quiero decirles, queridos, que Dios nos contestó nuestra oración. ¿Cuántos pecadores habemos aquí? ¡Aleluya! Pablo dijo, Jesús ama a los pecadores y de eso yo soy el primero. Dios contestó nuestra oración. ¡Aleluya! Por lo tanto, no rechacemos lo que hemos pedido. La iglesia de la Viña de San Bernardo no es una iglesia para evangélicos. La iglesia de la Viña de San Bernardo no es para canutos. La iglesia de la Viña de San Bernardo es para gente que quiere amar a los pecadores. Nosotros estamos llamados a amar pecadores. Si estamos llamados a ser una iglesia evangélica, hermanos, de agarrar puros evangélicos y el tráfico de evangélicos para allá y para acá. ¿Saben qué? Aquí en San Bernardo hay 500 iglesias más de esas. Usted puede elegir la suya. Pero aquí vamos a amar pecadores. Y eso es lo que estamos llamados a hacer. ¿Cierto, Dios Leo? Amén. El primer pecado.
Aleluya. ¿Queremos ser luz? ¿Queremos ser sal de la tierra? Amemos lo que Dios nos ha traído. ¿Que los pecadores tienen malas costumbres? Claro que las tienen. ¿Que los cabros chicos de los pecadores son desordenados? Claro que son así. ¿Que se comen el break primero que yo? Claro que sí. Pero Dios nos mandó a amar pecadores. No nos mandó a amar a gente igual que nosotros, decente, amorosa, que se viste bien. No. Dios nos llamó a amar pecadores. Podemos tener una iglesia repleta de puros evangélicos, hermano. Podemos. Pero Dios diseñó la viña de San Bernardo. Y cuando la diseñó, Dios nos dijo esto: que Él iba a ser una iglesia grande y relevante. ¿Para quién? ¿Para los sanos? No. ¿Para los enfermos? Y todos son bienvenidos los que quieran ayudarnos a cuidar enfermos. Todos son bienvenidos los que quieran amar pecadores. Que esté un poquito convaleciente y de ahí te soltamos a amar pecadores. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Dios no nos llamó a los sanos, Dios nos llamó a los enfermos. Ese es el ministerio de Jesús y ese queremos que sea nuestro ministerio también. ¿Amén? Muy bien. Entonces el legalismo impide la libertad de relaciones. Tercera cosa, el legalismo sospecha de los que no hacen lo mismo que ellos. Marcos capítulo 2, versículo 18, lo dice de esta manera: al ver que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, algunos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿cómo es que los discípulos de Juan y los fariseos ayunan, pero los tuyos se ven bien gorditos? Eso en el griego. ¿Por qué estos discípulos no ayunan igual que los fariseos, igual que los discípulos de Juan? ¿Por qué no hacen lo mismo que nosotros? No nos comparamos con Jesús, quiero que lo entiendan bien, pero nosotros hemos recibido críticas de otros cristianos que yo creo que toda iglesia que trata de hacer algo diferente las recibe. ¿Por qué no cantan las mismas canciones? ¿Por qué no glorifican al Señor? El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Por qué no hacen ayuno? ¿Por qué el pastor está con una cruz? ¿Qué cosa más terrible? ¿Será católico? ¿Por qué toman café al medio? Esa cuestión es... Una vez, y ¿saben qué? Esto no es una cosa de edad, esto es una cuestión de mentalidad. Una vez un joven me dijo: me parece un escándalo su iglesia, toman café al medio. ¿Cómo se ocurre? ¡Qué terrible! Y toda persona... A ver, esta cuestión del ayuno es súper importante porque el ayuno, como lo concebían los judíos, es muy distinto de cómo lo concebimos nosotros. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, la gente cuando estaba triste, ayunaba. Cuando se tenía que arrepentir, ayunaba. O sea, el ayuno era de alguna manera conectado con alguna situación difícil de la vida, con una situación trágica. Y nosotros a veces decimos: voy a ayunar porque quiero buscar más del Señor. Y quiero ocupar este tiempo, el tiempo que como para orar. Pero en la cultura judía, el ayuno estaba directamente relacionado con entristecerse, con sufrir. Entonces la pregunta era: ¿sabes qué, Jesús? Tus discípulos parecen demasiado alegres. No vaya a hacer cosa que les venga algo por estar demasiado alegres. Y los fariseos se caracterizaban por eso, porque tenían una cara así como siempre enojada, así como dice mi pastor Roger, bautizado en jugo de limón. Y Jesús, la respuesta de Jesús le dijo: ¿saben qué? El novio está aquí. Estamos de luna de miel. Mire, si usted se va a casar y su novio le hubiese dicho: mi amor, vamos a celebrar nuestro amor con un ayuno. ¿Ya?
O sea, Jesús entendió esto, entendió. Ser hijo de Dios no significa ser bautizado en jugo de limón. Ser hijo de Dios significa gozo, porque la palabra de Dios dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Que acaso Jesús no ayunaba? Claro que ayunaba, ayunó 40 días, pero no lo hizo simplemente como para afligirse. Él lo hizo para preparar su vida, para lo que venía. Y los fariseos lo criticaban por eso, porque al Señor parece que le gustaba la pachanga. Le dicen, ¿sabes qué? Tú te juntás, eres comilón. Yo no sé, siempre veo a Jesús crucificado flaco, pero parece que no le hacía asco a la comida. Dice, eres bebedor de vino, dice, eres borracho. Y él parece que no le hacía asco, quizás no se curaba, pero parece que no le hacía asco a eso. Pero eso ocasiona como que la gente, el legalismo, diga, no, es que hay que sufrir un poquito. ¿Cómo no vamos a sufrir? El legalismo sospecha de los que no hacen lo mismo que ellos. Hay otro aspecto de esto mismo. Hace algunos años atrás en La Viña se levantó un grupo de personas con una pasión genuina por involucrarse en lo social, por involucrarse en lo político, en lo social, en ayudar a los pobres, etc. Un grupo lindo de gente, pero sin embargo de repente empezó a surgir esto. En realidad los que no hacen esto, que es lo mismo que hacemos nosotros, están mal. Y era como esa actitud, así como, ¿qué estás haciendo tú en esa iglesia donde no se preocupan por los pobres? Donde no se preocupan por lo realmente importante. Y la verdad es que, si bien nos ha dado Dios una visión por lo social, nosotros no somos quien para criticar lo que hace otra iglesia. ¿Me entendió? Si la iglesia y el vecino hace otra cosa, bien por ello. Que Dios los bendiga. Nosotros tenemos que ser obedientes a lo que Dios nos dio a nosotros. Amén. Pero usted siempre bendiga lo que hace la otra iglesia. Pero nosotros vamos para donde Dios nos llamó. Otro aspecto de esto es que el legalismo tiende a igualar a una persona por lo que ellos creen. Si creen lo mismo que creo yo, están bien. Si no creen lo mismo que creo yo, están mal. Y ahí encontramos a los famosos defensores de la sana doctrina en Internet. Que es terrible, porque al final la sana doctrina, y hablan de la sana doctrina en Internet. ¿Han visto eso, no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque empiezan a hablar de la sana doctrina, que en el fondo es que crean lo mismo que ellos creen. ¿Sí o no? No, o sea, no estoy aquí para criticar, pero eso nos separa. El legalismo separa. ¿Por qué? Porque dice, tú no crees exactamente lo mismo que yo creo. Y de alguna manera nosotros necesitamos entender de que lo que une a los cristianos no es que crean exactamente lo mismo en todo. A los cristianos, ¿quién los une? Cristo. Si tú crees en Cristo, tú eres mi hermano. Y usted dirá, pero mire, esto, otro, no sé, no discuta conmigo, discuta con Cristo, porque Cristo lo hizo así. Si tú crees en Cristo crucificado, muerto y resucitado, eres mi hermano. Voy a ir un poquito más allá. ¿Puedo ir un poquito más allá o no? Poquitito. Por ejemplo, en La Viña, una de las cosas que hacemos mucho es lo que se llama evangelización poderosa. No es simplemente salir a las calles y que hablarle a la gente de Jesús, sino que orar por ellos, por sus enfermedades y que ellos sanen. Y que esa sea una muestra de la compasión y del amor de Cristo. ¿Cuántos les gusta eso? Para mí me encanta. Porque eso es el modelo de Jesús. Él no solamente hablaba de la palabra, sino que demostraba, como vimos aquí el episodio del paralítico. Sin embargo,
nosotros podemos caer en la tentación de sentirnos superiores porque hacemos eso en relación a otros hermanos que honestamente hacen otra cosa para evangelizar a los demás. De nuevo, nuestro llamado aquí no es a criticar lo que hace el vecino, sino a hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Amén. Bendiga lo que hace la iglesia del vecino. Mientras no estén fumando marihuana en los cultos, mientras no se roban la plata, mientras el pastor no tenga 3 mujeres, usted bendiga lo que hace la iglesia del vecino. No critique. Amén. A veces veo cosas de ciertas iglesias y me da una tentación así como el pecadores, cochinos, asquerosos. Pero Dios mismo me ha retenido. Dios me ha dicho, así como le tengo misericordia a ellos, te tengo misericordia a ti. Y tus pecados son tan graves como los de ellos, sin embargo yo mandé a mi hijo para morir por ellos. Y puede que tú estés nervioso, pero yo no estoy nervioso porque es mi iglesia y es mi novia, y no te metáis con mi novia. No te transformes en el ciberguardián de la sana doctrina en internet. Si lo vas a hacer, no digas que eres de la Viña San Bernardo. Eso fue fuerte, pero ¿saben qué? No nos marca eso. Eso no es nuestro sello. No es nuestro sello ser los policías doctrinales del ciberespacio. No impongas la sana doctrina, vive la sana doctrina en tu vida. Ama a Dios y ama a los demás. Amén. Ok. Número 4. El legalismo sataniza todo lo desconocido. Marcos 3:22. Los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén decían: está poseído por Belcebú. Expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Expulsa a los demonios por medio de Satanás, le estaban diciendo. Jesús hacía liberación de demonios. ¿Saben qué? Algo absolutamente desconocido para los fariseos. 2 siglos sin ver un endemoniado liberado. Pero vieron un endemoniado liberado y ya se transformaron en demonólogos. Así como que, no, esto lo hace por Satanás. Lo declararon, a Jesús lo declararon satánico. ¿Se da cuenta? Y empecé a recordar, por ejemplo, los que tienen más años aquí, cuando entró la batería a la iglesia. ¿Cuántos fueron a una iglesia y de repente pusieron una batería y nos faltó el que dijo: ¡ah! El mandinga entró aquí. El coleflecha. Cuando empezó la sanidad interior, eso es humanismo, psicoanálisis, hipnotismo. Es tan fácil satanizar todo. Cuando se empezó a hacer obras sociales en la iglesia, se están metiendo en política, son todos unos comunistas, de izquierda. Es fácil satanizar. Sin embargo, Jesús siguió haciendo lo que Dios le había llamado a hacer. Por hacer lo que Dios te llamó a hacer, ¿sabes qué? Puede que recibamos la reprobación de los legalistas, pero vamos a recibir la aprobación de Dios y vamos a recibir el amor de aquellos que amamos, de los perdidos. Porque Jesús no ha llamado a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Ahora, todo este rato hablé cómo reconocer el billete falso. Pero ahora voy a hablarles brevemente, les prometo breve, de cómo reconocer lo verdadero. Cómo reconocer el evangelio. Cómo reconocer el verdadero evangelio. Número 1, ¿qué es el evangelio? Número 1, el evangelio es Jesús. El evangelio no es una doctrina, el evangelio no es un mensaje, el evangelio es una persona. El evangelio es Jesús. Juan 5:39 dice: ustedes estudian las escrituras, le decía a los fariseos, ustedes estudian las escrituras
a fondo porque piensan que ellas les dan la vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Ustedes escudriñan la palabra porque creen que en ella hay salvación, pero la palabra habla de mí, dijo Jesús. El Evangelio es una relación con una persona, con Jesús. Eso es el Evangelio. Segundo, el Evangelio son buenas noticias. ¿Y por qué salió Panasonic ahí? No, ahí está. El Evangelio son buenas noticias. Lucas 4, 18 al 19, Jesús parándose en la sinagoga por primera vez para leer la palabra y leyó del profeta Isaías, dice, porque el Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar, ¿qué? La buena noticia a los pobres. ¿Cuáles son las buenas noticias a los pobres? Si el pobre está endeudado, que se le pague la deuda. Eso es una buena noticia, ¿no? ¿A cuántos les gustaría esa buena noticia? Vamos a enseñar un poquito de finanzas el próximo. Ok. ¿Cuál es la buena noticia? Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados. Imagínense un hombre, una mujer que estaban condenados en la cárcel y que de repente eres libre. Y que ha llegado que los ciegos verán, que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán y que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Esas son buenas noticias. El Evangelio no son malas noticias. El Evangelio son buenas noticias. El Evangelio es gracia, es misericordia. Hoy día alguien, no me acuerdo quién me dijo, ¿sabe qué? A mí me revientan estos testimonios donde la gente dice, ay hermanos, antes de conocer al Señor, salía a fiestas, tenía mujeres, fumaba, tomaba, carreteaba, mi vida era feliz y ahora me convertí. El Evangelio no son malas noticias, el Evangelio son buenas noticias. Son buenas noticias, hay libertad en Jesús. Eso es el Evangelio. Tercero, el Evangelio es gracia y misericordia. Juan 1:17 dice, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios, me encanta esta versión, el amor inagotable de Dios. ¿Sabes que cuando tú hablas del amor de Cristo, cuando tú piensas en el amor de Cristo, estás pensando en algo que nunca se agota? Cuando uno piensa en el agua, yo últimamente cuando pienso en el agua empiezo a angustiarme y miro para los montes y cuándo se va a caer la nieve. Pero el amor de Dios nunca se agota. El amor inagotable de Dios. El Evangelio es gracia y misericordia. Y su fidelidad, dice la palabra, el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. ¿Quieres conocer un amor que no cambia? Jesús. ¿Quieres conocer un amor que nunca se agota? Jesús. Él nunca se agota. El amor de tu mujer se agota, pero el de Jesús nunca. El amor de tu marido se agota, pero el de Jesús nunca se agota. Él nunca agota su amor. El Evangelio es gracia y misericordia. Número 4, el Evangelio es prestar la mano al pobre y atender a la viuda. Santiago 1:27 dice, la religión pura y verdadera a los ojos de Dios consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. ¡Wow! ¿Saben por qué? Dedicarse a la misericordia en la iglesia. Cuando nosotros nos dedicamos a la misericordia en la iglesia, ¿sabes? Dios empieza a multiplicar la iglesia. Dios empieza a dar a la iglesia. ¿Por qué? Porque los pobres son lo que le importa a Dios. Y cuando nosotros nos preocupamos de lo que le importa a Dios, Dios se encarga de nosotros. Por eso la palabra de Dios dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será, ¿qué? Añadido. El ocuparse de los pobres es el interés de Dios. Y cuando nosotros nos preocupamos del interés de Dios, Dios empieza a proveer para la iglesia. ¿Y saben cuál es el problema? Que los que están en la iglesia a veces se corrompen.
Y empiezan a ver, está entrando plata. Oh, el pastor cambió auto. Interesante. La palabra dice que el evangelio es amar la viuda de los pobres y no dejar que el mundo te corrompa. ¿Quieres que venga bendición económica a tu vida? Atiende al pobre, ama al que no tiene, preocúpate de aquel que no tiene. Pero no dejes que el mundo te corrompa, porque ¿sabes cuál es el problema? Que nos volvemos locos con las bendiciones. Y esto no significa tener millones. Yo he conocido mucha gente que Dios los ha bendecido y de repente se han alejado de Dios. ¿Por qué? Porque se volvieron locos con las bendiciones. Nosotros en esta iglesia hemos orado por personas que han sido mujeres que han sido estériles por décadas. Dios les ha dado un hijo y se volvieron locas con el hijo. Y al hijo no lo quieren sacar a la calle, al hijo porque hace calor, porque hace frío, no lo voy a traer a la iglesia porque hay mucha gente, se puede contagiar. Se volvieron locos con la bendición. Y eso es corrupción del mundo. ¿Está mal que ames a tu hijo? No, por supuesto. Pero no está bien que lo pongas en un altar como tu Dios, porque tu Dios no son tus hijos. Hay un solo Dios en el cielo y en la tierra, su nombre es Jesús. Hemos orado por gente, Señor, pastor, ore por mí porque no tengo auto, quiero traer a los hermanos a la iglesia. Quiero choferear a los hermanos. Por eso que necesito un auto. Dios les da el auto. Pero todos los fines de semana van a Viña. ¿Por qué? Porque están tan cansados. No, ¿sabes qué? Enfócate en los que necesitan, pero no dejes que el mundo te corrompa. ¿Por qué? Porque va a venir bendición. Va a empezar a venir bendición. Yo lo declaro sobre ustedes, va a empezar a venir bendición. Si ustedes se empiezan a preocupar de lo que Dios se preocupa. Pero no deje que el mundo te corrompa. ¿Amén? Muy bien. No sé a dónde quedé, pero bueno, 4. Número 5. El evangelio es poder. Porque el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. Eso es el evangelio. El evangelio no es palabras, es poder. Es poder para sanar, es poder para liberar, es poder para predicar, es poder para amar. Algunos dicen, no tengo fuerzas para amar. Mi familia, mis hijos me consumen todo, no tengo fuerzas para amar. ¿Sabes que el evangelio es poder? Para amar más allá de las personas que están a tu alrededor, inmediato. Es que mi marido me dejó, es que mi mujer me dejó, no puedo amar a otro. ¿Sabes qué? El evangelio es poder. Para ir más allá de lo que tus dramas podrían impedirte. El evangelio es poder. Es que no puedo orar por los enfermos porque pequé anoche. Si usted supiera, pastor, el evangelio es poder. La palabra de Dios dice, no dice, y los que no pecaron anoche pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán, ¿no es cierto? Dice, impondrán las manos sobre los enfermos y ellos. ¿Por qué? Porque no lo haces tú, no lo hago yo. Es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. Amén. Muy bien. Quisiera que se pongan de pie, por favor. ¿Tienes algo? ¿No? Te echo de menos cuando lo ves. Quisiera orar por esto. ¿Sabes? Sé que son las cosas que yo hoy día compartí, son cosas que de alguna manera son muy provocadoras. Pero creo que el evangelio tiene eso que es provocador y que de alguna manera nos desafía hacia nuevos espacios de libertad, hacia nuevos espacios
de poder, hacia nuevos espacios de gracia, hacia nuevos espacios de misericordia, hacia nuevos espacios en el cual seremos liberados de las cadenas que nos atan y que no tienen que ver con droga, no tienen que ver con sexo ilícito, muchas veces tienen que ver con nuestra tradición religiosa que nos pesa, hermanos. Y yo quiero animarlos en esto. Y quisiera decirles, ¿saben qué? Si tú dices, Señor, yo quiero derrotar el legalismo en mi vida. Yo quiero vivir en la libertad de los hijos de Dios. Si tú quieres hacer eso, ven acá, vamos a orar. Yo quiero que vengan. Si no hemos avanzado más, miren, esto como que el Señor me dice que les diga, si no hemos avanzado más, no es porque Dios no quiera, es porque sus hijos están atados a la religión, están atados al legalismo, en sus diferentes formas. Y yo los quiero animar a esto y a decirle, Señor, hoy día yo quiero renunciar a esto y quiero vivir en la libertad de los hijos de Dios. En la libertad de los hijos de Dios. Venga adelante, no vamos a poner música por ahora, simplemente venga y vamos a orar juntos. Venga. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Porque el Evangelio no consiste en palabras, consiste en poder. En poder para sanar. Consiste en gracia y misericordia. Consiste en libertad. Donde el Espíritu está, hay libertad. Eso es. No te veo.